bendiga, mi amado. Una pregunta. ¿Por qué a veces no recibimos respuesta a nuestras oraciones? Y la respuesta está en la Biblia. ¿Okay? No es en la totalidad de los casos, pero en la mayoría de los casos. Les recuerdo que estamos estudiando la séptima lección, la oración. El versículo para memorizar lo conseguimos en el Salmos capítulo 62, versículo 8, y dice: pueblos, todos los países, esperen en Él. ¿Cuándo? En todo tiempo. Derramen ante Él su corazón. Dios es nuestro refugio. No hay otro. Él es el único que soporta nuestra vida. Es el único que nos brinda todo lo que necesitamos para permanecer con vida aquí y vida allá, que es la que importa, la de allá. La de aquí, en cualquier momento termina, porque estamos en un mundo de pecado aún el pecado está presente en este mundo, a pesar de que ya hemos sido salvados de la condenación del pecado y del poder del pecado, pero aún estamos ante la presencia del pecado, y por eso tal vez vamos a enfrentar la muerte en algún momento. Dios lo sabe, yo no lo sé. Él está a las puertas, su venida es inminente, o sea que hay mucha posibilidad de que usted y yo, si le abrimos el corazón enteramente a Él, estemos vivos en el momento de su venida. Pero ese estar vivo en el momento de su venida significa pruebas fuertísimas, porque habrá tribulación como nunca hubo y nunca habrá. Pero no es cuestión de para tener miedo, sino tener gozo. Porque así como Dios te ha conducido hasta hoy, así lo hará hasta el final. Solamente debes confiar. Fácil no es, pero ve la vida de Moisés, ve la vida de Daniel, ve la vida de Ananías, Misael y Azarías, ve la vida de Sansón, ve la vida de los apóstoles, ve la vida de Esteban, ve la vida de Pablo. Entonces, esos testimonios están allí para fortalecerte y darte fuerza para poder vivir y lograr la meta, que es vivir junto a Él y recibir ese maravilloso abrazo. Lo anhelo. Ojalá tú también lo anheles. Bueno, mi amado, vamos a orar para dar inicio a la lección del día de hoy, día lunes 11 de mayo, cuando parece no haber respuesta. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza es tuya. Aquí estamos, oh Padre, delante de ti, agradecidos una vez más por tu amor, por tu poder, por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos santifica, porque tu palabra es la verdad y tú eres la verdad, Jesús. Así que aquí estamos en este momento que estamos estudiando, teniendo un momento de comunión contigo, un momento cercano contigo, porque esta palabra que estamos estudiando es la palabra que transforma, es la palabra que nos lleva de hombres pecadores y falibles a hombres dependientes de ti, transformados por tu gracia y perfeccionados en tu amor. Gracias te damos, oh Padre, por tu bondad y misericordia. Gracias te damos, oh Padre, porque nos perdonas los pecados y nos limpias de maldad, porque es una promesa siempre y cuando confesemos los pecados y nos apartemos de Él, pero eres tú el que nos hace apartar por medio de tu Santo Espíritu. Es decir, si nos rendimos a ti, perdonas y limpias de toda maldad. Y bueno, y clamamos para que tu Santo Espíritu nos mantenga tomados, Señor. Nos rendimos ante ti para que tú hagas con nosotros lo que tú desees. Oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado, aquí les hice una pregunta al empezar. ¿Por qué a veces no recibimos respuestas en nuestras oraciones? Bueno, en Santiago 4:3, el Señor revela que muchas veces pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ok, entonces es esencial pedir conforme a la voluntad de Dios para que la respuesta llegue, pero la respuesta no va a llegar conforme a tu voluntad. La respuesta va a llegar conforme a la voluntad del Señor. ¿Ok? Ok, la segunda pregunta. ¿Pides conforme a la voluntad de Dios? Y entonces, bueno, fíjate, aquí tenemos en el enunciado de la lección 2 versículos y una pregunta. Entonces yo quiero que tú respondas estas preguntas a tu manera, pero te voy a decir los versículos. Ok, tal vez hayas orado por algo durante mucho tiempo, incluso años,
y tengan la sensación de que Dios no ha escuchado tus plegarias. La Biblia nos dice, pidan y se los darán. Eso lo vemos en Mateo 7:7. Y si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. ¿Qué opinas tú de estos versículos? La respuesta que yo di es que son promesas de Dios y Él las cumplirá. Él las cumple, porque su palabra nunca regresa vacía, su palabra siempre se cumple, porque Él no miente. ¿Ok? Él es fiel. Nosotros somos infieles y Él permanece fiel. ¿Ok, mi amado? Entonces, a veces la espera profundiza nuestra experiencia con Dios y pues nos enseña a confiar más en Él. En el Salmo, capítulo 62, versículo 8, dice, pueblos esperen en Él en todo tiempo, es el versículo para memorizar, derramen ante Él su corazón, Él es nuestro refugio. La pregunta, ¿confiamos en Él realmente? Él sabe que es lo mejor para ti y para mí. Entonces Él sabe si tú estás haciendo una petición que en vez de edificarte, vas a destruirte. Y estás orando por lograr esa decisión. Y ahorita voy a poner el ejemplo, un ejemplo bíblico también, de una oración contestada. Y no es porque Dios no sabía lo que iba a pasar, Dios sabía lo que iba a pasar, pero lo permitió porque Dios también conocía lo que había en el corazón de ese hombre. Porque Dios conoce y por eso debemos temblar. No debemos poner eso como excusa. Sino Dios conoce mi corazón, Dios sabe todas esas atrocidades que yo pienso. No están ocultas ante Él. Pero es poderoso y es misericordioso para perdonar. Y esa es nuestra esperanza. De que Él nos va a transformar porque Él lo pidió. Entonces dice, confiamos en que Él responderá a su debido tiempo y a su manera. ¿Por qué? Porque Él nos revela en su palabra. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Planes de bienestar, planes de bondad, para dar un fin y una esperanza. ¿Ok? Entonces, mi amado, sigamos aquí. El ejemplo que les quería dar es el ejemplo de Ezequías. Cuando nosotros leemos Isaías, creo que el capítulo 33 al 38, no vamos a ir allá por cuestión de tiempo, vemos el caso de Ezequías, que Isaías le fue revelado lo que iba a suceder con Ezequías. Dios le dice, prepara tus cosas porque vas a morir. Ezequías hace una oración y pone ante Dios todas sus obras, que ya de por sí, ya por ahí estamos mal. ¿Ok? Ya por ahí estamos mal porque expuso sus obras. Pero Dios, dado su corazón, concede la petición. Entonces básicamente Ezequías dijo, Dios, no quiero morir. Yo me he comportado delante de ti, te he dado gloria, he hecho esto. Incluso Ezequías destruyó la serpiente de bronce que hizo Moisés en el desierto porque se había convertido en un objeto de adoración. Destruyó lugares altos, Ezequías, cosa que no habían hecho los otros predecesores reyes de Judá. ¿Okay? Cuando vino a Siria, instó al pueblo a depender de Dios y Dios o Jehová, el ángel de Jehová, acabó con el ejército asirio en una noche, 185,000, porque el rey asirio también desafió a Dios, como hizo Goliat. ¿Okay? Porque les decía, ¿quién es ese Dios que lo va a librar? Ningún Dios de las otras naciones los ha podido librar porque no son dioses, son muñecos y demonios que representan muñecos. Pero en cambio, Dios, el Dios creador, por supuesto que los protegió. Entonces vemos el caso de Ezequías, la gloria de Dios era manifiesta en su vida. Entonces recibe una respuesta Ezequías de parte de Dios por medio de Isaías. Isaías ya se había retirado, la respuesta fue contestada inmediatamente y le dijo, está bien, no vas a morir ahorita, vas a morir dentro de 15 años. Pero lamentablemente, en esos 15 años de gracia que le extendió el Señor a Ezequías, yo no puedo decir que se salvó, se perdió, porque yo no soy el juez es Dios, pero por los frutos podemos ver que no actuó correctamente. ¿Por qué? Porque Dios le pide una señal y ya vemos soberbia en él, porque Dios le dice, escoge una de estas dos señales, que la sombra avance 10 grados o que la sombra retroceda 10 grados. Ezequías dice que de adelante es muy fácil, que retroceda sería difícil. Entonces, ¿acaso es fácil adelantar el tiempo, mi amado? Pero sin embargo, Dios le concede. Se retrocedió la sombra, quiere decir que la Tierra paralizó la rotación
y giró al sentido contrario. Eso es lo que sucedió. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Bueno. En Babilonia se estudiaba la astronomía y ellos se dieron cuenta de qué había pasado, el movimiento de las estrellas, todo lo que había sucedido y averiguaron el porqué. Llegaron a la conclusión de que había sido por causa de Ezequías y decidieron ir a visitarlo. ¿Qué era lo que debía haber hecho Ezequías? Estudiamos la semana pasada Daniel, la oración de Daniel, el guerrero Daniel. Cuando Nabucodonosor le dice que le revele el sueño, recuerden que estaban sentenciados a muerte, que Daniel llega, Daniel no dijo, te tengo el sueño, dijo, lo que tú pides o lo que usted pide, rey, ningún hombre lo puede conceder, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Entonces, ¿a quién le dio la gloria de Daniel? A Dios, no a él. En cambio, cuando llegan los babilonios ante Ezequías, ¿qué le mostró Ezequías? Los tesoros, los sembradíos, todo lo que ve en Israel. No le dio gloria a Dios, sino que se glorificó a sí mismo. Mira todo lo que es como yo he crecido. Okay. Entonces eso tuvo sus consecuencias. Seguido, tuvo por hijo a Manasés. El rey que estuvo más tiempo en el trono, creo que 62 años, 63 años, algo así. Y el peor rey de Israel también. Pasó a sus hijos por fuego, metió imágenes en el santuario, profanó el santuario, o sea, asesinó gente a diestra y siniestra. El peor rey de Israel. En medio de su reinado, Judá es condenado. Dios juzga y es condenado. Pero lo maravilloso es que Manasés, siendo tan malo, fue llevado cautivo por los asirios y estando allá, con ganchos en la nariz, así como es la moda hoy, le pusieron un gancho en la nariz para arrastrarlo, hoy lo hacen por moda, ¿ok? Ese era un método de tortura y hoy lo hacen por moda. Entonces, estando allá, se arrepintió y Dios lo restauró y llegó nuevamente. Entonces vemos, mi amado, que la oración de Ezequías, que era lo que estábamos estudiando, nos fuimos a Manasés porque es interesante la historia, pero vamos a concentrarnos en Ezequías. Recibió respuesta a la oración, pero tal vez no convenía esa respuesta. Entonces claramente se ve que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestro deleite. Entonces, antes que pedir, dejemos a Dios que haga su voluntad. Claro que podemos pedir y Dios se aclara en que pidamos, pero dejemos que Él actúe conforme a su voluntad. Entonces, aquí hay consejos para que la oración sea efectiva y hay versículos para que lo podamos discernir. Fíjense. Uno procura que se cumpla la voluntad de Dios y no la tuya. Eso lo vemos en Mateo 6:10 y en 1 de Juan 5, 14 y 15. Lo leímos. Considera los motivos por los que pides. Proverbios 16:2, Santiago 4:3, que también lo vimos. Asegúrate de no estar acariciando algún pecado. Salmo 66:18, Proverbios 15:29, 1 de Pedro 3:12. Permanece en Dios y en su palabra. Juan capítulo 15, versículo 7. Ora con fe. Mateo 21:22, Marcos 11:24, Hebreos 11:6, Santiago 1:6. Considera el estado de tu corazón, humilde u orgulloso. Santiago 4:6, 1 de Pedro 5:6. Persevera en la oración. 1 de Tesalonicenses 5:17 y 18. Perdona a los demás. Mateo 11:25 y 26. Y en última instancia, Dios ve el panorama completo, sabe lo que es mejor para nosotros. Jeremías 29:11 al 13. ¿Okay? Y me buscaré y me hallaré cuando me buscaré de todo vuestro corazón. Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que confían en Dios. Y Efesios 3:20. Su respuesta es a veces simplemente lo mejor. Y Pablo lo entendió, porque Pablo estaba orando para que se le fuera quitado aquello que lo hacía titubear, que le hacía vacilar la fe, porque era un aguijón que estaba en su carne. No sabemos qué era, si era una enfermedad, si era un deseo pecaminoso, no lo sabemos, pero Dios le responde en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, confiemos en Dios. Recordemos que cuando dimos la introducción, una de las cualidades de la oración son dos cosas que se reciben a través de la oración.
Primero, aprendes a depender de Dios. Es lo que le está diciendo Dios a Pablo. Y segundo, transforma tu vida porque estás teniendo comunión con Cristo, estás viendo su vida manifiesta y eres transformado conforme a la contemplación, conforme a cómo ves a lo que estás viendo en Cristo. ¿Ok? La clave aquí, para poder entender y poder perseverar en la oración, aunque no veamos una respuesta, es qué tipo de Dios crees. ¿Crees al Dios de la Biblia? ¿O tienes tú un estereotipo de Dios distinto? Porque si tú te desanimas porque la oración no es contestada inmediatamente, probablemente no conoces al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia siempre responde, sí, no o espera. ¿Ok? Y siempre va a responder conforme a su voluntad. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Ha visto usted, ha escuchado testimonios de esposas que oran por esposos o por hijos 30, 40 años? Yo oro por algo una semana y no se concede y ya dejo de orar por eso. Me ha pasado. Me ha pasado. Estamos orando por un alma, el alma no llega. Hace poco tuvimos una campaña aquí y yo me cuestioné ante Dios porque estamos esperando que la iglesia trabaje en pleno, está involucrarnos en la misión y realmente no hubo resultados en la campaña. ¿Falló Dios? No falló Dios. Entonces yo como primer anciano me preguntaba, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando que la gente no está llegando? Guíanos, ayúdanos. Sé tú el que nos lleve esas almas. Entonces, pero debemos perseverar en la oración para que la respuesta llegue. Yo no quiero números blancos, bautismales. No, yo no estoy pensando en eso. Estoy pensando en personas que, escuchando la palabra de Dios, puedan convertirse en discípulos para Cristo. Puedan vivir conforme a Cristo, sean transformados y vayamos a casa todos juntos. Yo recibí de gracia y quiero que esa gracia llegue a todo el mundo. Entonces, mi amado, ¿cómo es tu oración? ¿Ves a Dios como un padre cercano o un padre lejano? Un padre que asiste a un niño malcriado, que lo consiente en todo, o un padre que sabe lo que más le conviene a su hijo y solamente le da aquello que le conviene para su bienestar. ¿Cómo ves a Dios? Porque el Dios de la Biblia concede las oraciones. Póngalo a prueba en un momento de tentación. Cuando está a punto de ceder y clame a Él y dígale, Señor, ayúdame porque no quiero caer. Y ahí va a ver usted el poder de Dios inmediatamente porque está clamando al que tiene que clamar. Y está pidiendo conforme a su voluntad porque Él puede perseverarlo sin caída, porque su palabra así lo dice. Y también nunca vas a ser tentado más de lo que podamos soportar, sino que conforme a la tentación Él también dará la salida. La salida es correr a Él. Entonces, mi amado, ejemplos de oración. Ejemplos de oración. Vemos la oración de Ezequías. ¿Y será que Abraham oraba para recibir la promesa? ¿Esperó Abraham la promesa? Lamentablemente no, también falló. Entonces, aprendamos a depender de Dios para que Él pueda lograr en nosotros lo que Él desee. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria y la alabanza es tuya, mi Dios. Gracias te damos porque la oración no es solamente pedir, sino agradecer. Gracias te damos por tu amor, por tu bondad y por tu Espíritu Santo que nos dirige. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos también de toda maldad y que tu Santo Espíritu nos tome enteramente. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Oración que hemos hecho en el poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón y persevera en oración. Dios te bendiga. Maranata.